Una visión que cambió nuestra comprensión del universo. La tabla periódica se le presentó a Mendeleev en un sueño. Una voz misteriosa detrás del primer código de leyes del mundo. El código Hammurabi viene de un muy avanzado punto de origen. Y una inspiración que le llega a dos inventores al mismo tiempo. Se ha sugerido que tal vez está de un modo u otro físicamente en el aire. A través de la historia, muchos grandes pensadores del mundo han atribuido su genialidad a fuentes de otro mundo. Pero ¿podría haber realmente una fuerza oculta detrás de estas increíbles mentes? ¿Una fuerza de orígenes extraterrestres? Estas personas están siendo influenciadas por seres superiores que están guiando a la humanidad. Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si fuese cierto? ¿Es posible que antiguos alienígenas ayudaran a moldear nuestra historia? Y de ser así, ¿habrán sido ellos quienes inspiraron a los más grandes genios de la humanidad? Tacoma, Washington, 2002. Mientras salía de un bar, Jason Padgett, de 31 años de edad, es agredido brutalmente por dos hombres que lo dejan inconsciente. Cuando al fin vuelve en sí, los médicos le dicen que tuvo suerte de haber salido de la paliza con tan solo un riñón lacerado y una contusión. Pero en los días siguientes, Jason comienza a ver el mundo de una manera completamente diferente. Jason Padgett no era un profesional de las matemáticas. Las había estudiado en su juventud como casi todos. Y nunca le habían interesado mucho. Pero después de esa golpiza, empezó a ver ecuaciones matemáticas donde quiera que miraba, y eso le pareció muy hermoso. Había desarrollado algo llamado sinestesia, lo cual le hizo ver el mundo en imágenes fractales. Y comenzó a atraerle ese fenómeno y descubrió las matemáticas. Él veía el teorema de Pitágoras en objetos que casi todos pasamos por alto o en los cuales nunca vemos esas cosas. Y los halló tan bellos que decidió capturarlos en una representación visual y comenzó a dibujarlos todos. Jason se convierte en la única persona en el mundo con la extraordinaria habilidad de dibujar a mano complejas formas fractales. Los científicos dicen que lo que pudo haber ocurrido es que el traumatismo cráneoencefálico que Jason sufrió reestructuró al azar la red neuronal de su cerebro, dándole en ciertas áreas habilidades de genio. Cuando alguien sufre un traumatismo cerebral, el cerebro recibe sacudidas que alteran su red neuronal. Se presume que cuando ocurren traumatismos cerebrales, el cerebro hasta cierto punto se repara a sí mismo, compensando los daños mediante un potencial redireccionamiento de sus circuitos. A pesar de que la historia de Jason Padgett es increíble, no es la única. En Sioux Falls, Dakota del Sur, Derek Amato se golpeó la cabeza en una piscina, y eso lo transformó en un pianista talentoso, a pesar de que nunca antes había tocado el piano. En Massachusetts, John Sarkin, de 35 años, sufrió un derrame cerebral luego de una cirugía y se convirtió en un artista mundialmente famoso. Y luego de sufrir ataques epilépticos, Daniel Tammet se volvió un genio de las matemáticas y de la lingüística, capaz de ver los resultados de cálculos complejos e incluso aprender un idioma extranjero en cuestión de días. Pero si las contusiones en la cabeza pueden causar que una persona normal termine dotada con habilidades de genio, ¿qué podría indicarnos eso sobre la naturaleza de la genialidad? Los genios, por definición, nacen muy raramente. Hay muy pocos genios en cada generación, que han cambiado en esencia la manera en que operamos en el mundo
Y nunca llegaremos a entender por completo a un genio con tan solo mirar su cerebro. Es posible que un golpe en la cabeza pueda desbloquear algo en el cerebro, haciéndolo más receptivo a ideas, conceptos y a una arquitectura del universo que suele estar reservada solo para los genios. Y de ser así, ¿podría esto ayudarnos a comprender por qué solo un puñado de grandes pensadores en cada generación, tales como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confucio y Platón, parecen haber sido los artífices de muchas de las ideas visionarias que han formado el entramado de nuestra sociedad durante miles de años? La ciencia sigue en búsqueda de respuestas, en tanto que acontecimientos extraños como el de Jason Paget contradicen la idea tradicional de que la genialidad de un individuo se debe a una mezcla de buenos genes y mucho esfuerzo. La genialidad tiene rasgos que son heredados y lo sabemos porque podemos mencionar muchas personas nacidas de familias famosas. Por ejemplo, de la familia de Bacon salieron muchos científicos famosos y también de la familia de Darwin, de modo que mucho de la genialidad se obtiene por herencia. Por toda la historia vemos rasgos muy similares en las personas que tendemos a tildar de genios. Uno es que los genios tienden a perseverar contra muchas adversidades. Muchos de ellos han tenido grandes discapacidades en su juventud, y eso los ha motivado a querer alcanzar niveles más altos de creatividad, pero poseen la extraordinaria habilidad de recuperarse y perseverar en sus metas. Se dice que Albert Einstein, el genio por excelencia del siglo XX, personificó perfectamente estas características. Su motivación y su curiosidad ilimitadas fueron legendarias. Pero su cerebro también tenía cualidades físicas extraordinarias que pueden haberle permitido penetrar con su mente más allá de lo normal. Albert Einstein falleció en 1955 y su cerebro permaneció en formaldehído por cerca de 50 años y no fue analizado con detenimiento sino hasta hace poco. Una de las cosas que descubrieron fue que su cuerpo calloso era más grueso, y esa es la banda de fibras que conecta a los hemisferios derecho e izquierdo. Los científicos creen que el cuerpo calloso ayuda a que diferentes partes del cerebro se comuniquen, además de estimular la creatividad y el pensamiento elevado. Pero, ¿son las características físicas del cerebro el único factor que determina la inteligencia de una persona? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que puede haber una razón más profunda. Al observar el cerebro humano, nos preguntamos si en verdad tenemos el poder cerebral neurológico para ser tales genios e imaginar todos estos maravillosos inventos y en algunos casos imaginarlos en su totalidad de una vez. Por lo tanto, algunos científicos han especulado que lo que hacen estos genios es conectarse a ideas que les están llegando desde fuera de sus cuerpos. ¿Tienen los genios acceso a algún otro nivel de consistencia desde el cual le envían algunas de sus ideas? ¿O tienen la capacidad de descargarlas durante el sueño? Estas son las grandes preguntas de la humanidad, del universo. ¿Es posible que esté ocurriendo algo mucho más importante con la conciencia que el cerebro físico? Es una persuasiva posibilidad que revela las verdades más profundas de la naturaleza de lo que es el ser humano. Y sí, de hecho, se realiza algún esfuerzo superior organizado por conducir el conocimiento humano hacia un resultado deseado. ¿Es posible que la genialidad no provenga por completo del cerebro, sino también de alguna fuerza externa al cuerpo? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y opinan que puede hallarse evidencia de esto si se analiza a los primeros genios del mundo y lo que ellos aseguraban era la verdadera fuente de su inspiración.
El Louvre, París, Francia. Este histórico museo alberga quizá el más significativo texto legal del mundo antiguo. Esta estela representa al dios babilonio Shamash, quien conversa con el rey Hammurabi, y debajo de ellos, en escritura cuneiforme, están las leyes que dieron a su pueblo. A esto se le llama el Código de Hammurabi. Hammurabi, sin lugar a dudas, fue uno de los grandes genios del mundo antiguo. Y obviamente es famoso no solo por ser el gobernante de Babilonia, sino por haber creado algo que luego se llamó el Código de Hammurabi, el cual es el primer texto legal escrito. Comparado con las leyes modernas, es un texto primitivo, pero tenía todo un sistema ordenado de cómo cobrar impuestos, enumera algunos principios civiles y menciona el castigo del ojo por ojo, el cual fue modificado con el tiempo, pero existía un sistema. El Código de Hammurabi comienza con un prólogo en el cual el rey alardea de sus grandes hazañas. Pero también menciona que el código le había sido dictado por el dios babilonio Shamash. El gran rey Hammurabi entró en un trance y Dios comenzó a dictarle este increíble documento y a canalizarlo a través del gran rey Hammurabi, quien habló con una voz que no era la suya y con otro lenguaje. Todo venía de Dios. Y cuando Hammurabi despertó de su trance, los escribas se lo leyeron y no recordó haberlo dictado. Todo había venido de Dios. ¡Fantástico! Un dato importante es que Hammurabi no reclamó la autoría. Sabía que no lo había creado con su inteligencia. El sistema de leyes que se manifiesta en el Código de Hammurabi es tan intrínseco a la comprensión moral básica de cómo manejar una sociedad, que muchos rasgos de ese sistema aún prevalecen de alguna forma en nuestro sistema legal moderno. Esto nos sugiere que el Código de Hammurabi viene de un muy avanzado punto de origen. La historia del Código de Hammurabi no es única. En el mundo antiguo hubo ciertos momentos de genialidad, entre los cuales se incluyen ciertas creencias religiosas básicas y algunos principios científicos aparecidos en Grecia, Roma, la India y China, cuya inspiración suele adjudicársele a voces divinas. Piénsenlo. Moisés, Abraham, Noé, los profetas, Jesús. Muchas de las leyes, normas, costumbres y tradiciones que hoy en día tenemos están basadas en individuos que afirman que alguna deidad les habló. Y no es solo en la tradición judeocristiana. Yo diría que en toda cultura hay muchas leyes cuyo origen se remonta a sujetos que afirmaron escuchar algo de un ser que no era de este mundo. Es posible que el curso de la civilización humana no lo hayan definido los pensadores más agudos de la historia, sino alguna fuerza externa que los guiaba. Los antiguos estaban convencidos de saber la respuesta. De hecho, la palabra latina genius fue la que dio origen al término genio o criatura sobrenatural. En el mundo antiguo, el concepto de genio tenía más autonomía que el nuestro. Los genios eran una clase de espíritu demonio con vida propia que te poseían. Uno tenía una relación con el genio y esa era la verdadera fuente de la genialidad. Tú eras un canal, un huésped, estabas involucrado, pero no era tan personal y tenerlo no era tan grandioso. Los griegos creían que eran inspirados por las musas. ¿Qué hacía que un músico compusiera una nueva melodía? ¿Qué hacía que un escritor produjera un nuevo relato? Era el espíritu de una musa que se metía dentro de la persona y hacía que la persona fuese creativa. Y vemos eso en la palabra inspirar, en espíritu. Cuando estamos inspirados, nos llenamos de espíritu y creamos estas cosas. En Alejandría, los egipcios fundaron lo que se convertiría en la biblioteca más grande del mundo antiguo, al erigir un templo dedicado a las musas y luego pedirles que llenaran su recinto de sabiduría. Cuando alguien dice estoy buscando a mi musa, se refiere a que
está buscando la clave con la cual abrir ese reino de creatividad que existe en el interior de cada ser vivo. Es posible que al lograr este estado alterado de la conciencia, alguien pueda entablar contacto con seres o entidades de esos distintos planos o dimensiones. Yo creo que eso es posible. Es posible que las fuerzas inspiradoras que el hombre antiguo atribuía a los dioses provinieran en verdad de una fuente extraterrestre, tal como lo plantean los teóricos de los antiguos astronautas. En el mundo antiguo se creía que las personas eran influenciadas desde el exterior para tener pensamientos especiales, tener una inspiración especial y tener una serie de ideas geniales. Y todo provenía de fuera de tu cuerpo, de modo que uno debería preguntarse si estas ideas no serán pensamientos que posiblemente sean proyectados al interior de nuestra mente, quizás por extraterrestres. Tal vez detrás de todo esto haya una creencia de que las personas estaban directamente influenciadas por seres extraterrestres, quienes les dieron una gran inspiración o un conocimiento profundo que luego pudieron compartir con otros. Es posible que los genios del mundo antiguo, e incluso los que nos acompañan en la actualidad, recibieran su inspiración de fuerzas de otros mundos. Tal vez se puedan encontrar evidencias más reveladoras si se exploran las enseñanzas hinduistas que sostienen que la sabiduría, a menudo, llega a nosotros a través de los sueños. Madrás, India. En la primera década del siglo XX, Srinivasa Ramanujan, un joven matemático sin educación formal, sorprende al mundo académico en repetidas ocasiones con teoremas innovadores. Incluso algunos de los matemáticos más reconocidos se sienten confundidos por sus impresionantes fórmulas. Sin embargo, tan asombroso como el trabajo mismo de Ramanujan es el hecho de que estas fórmulas llegaron a su mente mientras dormía. Él afirmaba que una diosa del hinduismo, conocida como Namagiri, le transmitió estos teoremas. Estos teoremas se conocieron como funciones modulares y hasta hoy en día es la forma más avanzada de matemáticas que usan los físicos que estudian la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Cómo alguien sin mayor experiencia en matemáticas puede ver teoremas tan complicados como estos en sueños? Revela la historia de Ramanujan cómo la humanidad puede acceder a conocimientos externos al cerebro. Esto nos hace preguntarnos algo muy interesante cuando exploramos la conciencia desde una perspectiva más científica y la entendemos mejor. ¿Qué clase de conexiones y tipos de comunicaciones ocurren a una escala más cósmica? ¿Qué otras conexiones externas existen? Es una pregunta interesante para explorar. No es que las personas que tienen este tipo de inspiraciones las hayan inferido. Estas nacen del inconsciente. Y el inconsciente sigue siendo un gran misterio. ¿Es solo nuestro inconsciente o es un inconsciente colectivo? ¿Es posible que los verdaderos genios sean el producto de una mente universal o inconsciente colectivo? Los antiguos hindúes creían que tal depósito de conocimiento sí existe, que es una fuerza universal que incluye cada pensamiento, acto, emoción o experiencia que cualquier persona alguna vez tuvo o tendrá. Y los occidentales, posteriormente, la llamaron registros akáshicos. Akasha en sánscrito significa cielo. Es un lugar al que se puede acceder a través de tu mente, a través del poder de tu cerebro, a través de tu longitud de onda espiritual. Para acceder a esa información que está presente ahí, pero que no está escrita, de algún modo se debe ser capaz de estar en sintonía con esa frecuencia para obtenerla. Es posible que el talento en común que comparten todos los genios sea el poder acceder a la sabiduría de los registros akáshicos o de la mente universal. Y de ser así,
¿Acaso otros genios modernos han adquirido conocimientos de un ámbito no terrestre? Einstein recibió la inspiración de su revolucionaria teoría de la relatividad en un sueño. Friedrich August Kekulé descubrió la elusiva forma de la molécula del benceno cuando al dormitar le pareció ver una serpiente que perseguía su propia cola. Y el brillante químico ruso Dmitri Mendeleev literalmente soñó la tabla periódica de los elementos. Él, en mi sueño, vio exactamente dónde se ubican todos los elementos. La tabla periódica se le manifestó en un sueño completamente organizada. Al despertar del sueño, él se levantó rápidamente y dibujó todos los elementos y sigue siendo la misma tabla que usamos hoy. ¿Es posible que una mente universal les haya conferido genialidad a ciertos individuos a lo largo de la historia? Y de ser así, ¿podría haber evidencias de este fenómeno? En el Centro de Investigaciones de la Mente de la Universidad de Nuevo México, el neuropsicólogo Rex Young mide con una máquina para magnetoencefalografías la actividad de las ondas cerebrales de un voluntario. El Dr. Young cree que esta prueba puede mostrar qué efectos produce la inspiración creativa en el cerebro. André, ¿listo para empezar? Pondremos a André a realizar 3 tareas. La primera es vocabulario, la segunda, doblar papel, y la tercera es razonamiento inductivo. André, quiero que tenses la boca. Cuando el voluntario realiza estas tareas cotidianas, el magnetoencefalograma muestra una actividad cerebral normal. André, mueve los ojos de lado a lado. Pero luego, Young hace que el voluntario despeje su mente. André, cierra los ojos y relaja tu mente un momento. Cuando el voluntario relaja su mente, su actividad cerebral disminuye. Sin embargo, el magnetoencefalograma muestra repentinamente algo nuevo: ondas alfa. Los científicos dicen que estas ondas cerebrales muestran que la mente inconsciente actúa en el trasfondo, fuera de nuestros pensamientos conscientes. Las ondas alfa están asociadas al pensamiento divergente, la manifestación de la cognición creativa. También se asocia con relajar el cerebro. Me parece que esto es importante para que el genio se manifieste, esta habilidad de pensar en nuevas ideas que nunca se habían pensado antes. ¿Es posible que las ondas alfa hayan sido el medio que emplearon Ramanujan, Einstein y Mendeleev para recibir sus destellos de brillantez mental? ¿O el medio por el que los antiguos pudieron canalizar la sabiduría de los dioses mientras desarrollaban su civilización? Y de ser así, ¿de dónde cree la ciencia convencional que provienen estos pensamientos? Esta es la pregunta del $1.000.000. Es como preguntarse ¿qué es la conciencia? Es una pregunta que desconcierta a los neurocientíficos. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que es posible que aquello que parece de origen divino o que puede inspirar genialidad y que aparece inesperadamente en la mente de los genios podría no provenir de la mente humana, sino de un mundo extraterrestre. De cierto modo, una y otra vez percibimos una misma temática que sugiere de manera deliberada que hay una interfaz en nuestras mentes que dirige el progreso de las invenciones e innovaciones humanas, siguiendo un libreto predefinido con el objetivo de obtener un resultado predeterminado. Debemos preguntarnos si acaso los extraterrestres usan este volumen de conocimientos de la mente universal y lo dirigen a ciertas personas en determinados momentos, cuando lo consideran adecuado. Y de cierto modo supervisan la educación de sujetos que están listos para recibir estos conocimientos. Si el registro akáshico realmente existe, ¿es posible que los extraterrestres lo usen para transmitir conocimientos que buscan moldear nuestra civilización? Quizá encontremos la respuesta al examinar hallazgos científicos y tecnológicos alcanzados por diversas personas en diferentes lugares, simultáneamente. Washington, D.C.
14 de febrero de 1876. Un abogado que representaba a Alexander Graham Bell acude a la Oficina de Patentes de Estados Unidos para patentar algo que Bell describe como el telégrafo armónico, un artefacto que transmite los sonidos del habla. Sin embargo, Bell es el segundo en introducir ese mismo día una solicitud de patente para un artefacto que luego se conoció como teléfono. Se acredita generalmente a Alexander Graham Bell por haber inventado el teléfono, pero es interesante que un hombre llamado Elisha Gray parece haber inventado un artefacto similar justo al mismo tiempo que Bell. El invento de Bell implicaba hablar a un artefacto que no estaba conectado de la pieza por la que se debía oír. El aparato de Gray incluía ambas partes en una sola pieza, y en realidad así funcionan los teléfonos modernos. ¿Cómo es posible que dos inventores tuvieran la misma revolucionaria idea en el mismo punto de la historia? Esa patente nunca había sido solicitada en el mundo. Sin embargo, ese mismo día la solicitaron dos personas. ¿Podría esto ser evidencia de que realmente hay un registro akáshico? ¿Una mente universal a donde ciertos individuos pueden conectarse? Tanto Bell como Gray dijeron que el otro le había robado la idea. Pero no hay duda, ambos genios estuvieron desarrollando el concepto del teléfono independientemente durante años. Esta asombrosa historia no es única. De hecho, la creación de inventos de manera simultánea pero independiente sucede con una frecuencia sorprendente. A través de la historia ha ocurrido este raro fenómeno de que varias personas descubren lo mismo más o menos al mismo tiempo, incluso cuando no están cerca e ignoran lo que hace el otro. En 1922, dos sociólogos de la Universidad de Columbia, William Ogburn y Dorothy Thomas, publicaron un trabajo llamado ¿No se pueden evitar los inventos? Su investigación encontró al menos 148 inventos simultáneos en los que sus creadores sabían poco o nada acerca del trabajo de su rival. Ambos, Wallace y Darwin, dieron con la idea de la evolución por separado. Y también el cálculo se descubrió de modo independiente. Muchas personas descubrieron el oxígeno. Y muchas personas inventaron la tabla periódica. Es un fenómeno sorpresivamente común. Ogburn y Thomas concluyeron que si los genios que dieron con invenciones hubiesen muerto al nacer, sus inventos no se habrían perdido. Otros habrían hecho descubrimientos similares en la misma época. Hay una expresión que dice que una idea que está a punto de ser descubierta se encuentra en el aire. Un concepto o experimento es como si estuviera en el aire. Pequeños pedazos que flotan y alguien tiene que unirlos para hacer el descubrimiento. Se ha sugerido que quizás si esté de algún modo físicamente en el aire, algún tipo de información a la que la mente humana pueda conectarse para que estas cosas ocurran. Es posible que el conocimiento colectivo del universo, lo que algunos llaman el registro akáshico, esté embebido de la energía que nos rodea, y que aquellas personas que llamamos genios sean un puñado de individuos que tienen mayor acceso a este. ¿Qué rayos sucede? Estos son pensamientos abstractos y complejos. No son cosas que simplemente se nos puedan ocurrir al azar. Algunos sugieren que es un inconsciente colectivo, que es una mente impersonal, que todos compartimos la que hace esto. Pero también existe la interesante idea de que hay un efecto deliberado en proceso, de que seres extraterrestres operan a través de nosotros para implantar ciertas ideas y conceptos para que encajemos en un cronograma de una evolución humana prescrita en la que ciertos hallazgos ocurren en ciertos momentos. ¿Es posible que los inventos simultáneos sean más que una coincidencia?
más que el mero hecho de que haya inventores trabajando en la misma tecnología básica? Y de ser así, ¿lo controlan todo unos seres de otro mundo, valiéndose del registro akáshico para revelarle información a los genios de la humanidad cuando el tiempo es conveniente, según sus planes? ¿Podría ser posible que mientras estos académicos e inventores trabajan en inventos similares, en problemas similares, de pronto, sí, todos se sintonizan simultáneamente a esa porción de conocimiento, información que les faltaba a todos ellos y finalmente la encuentran? Todo gracias a que se conectan a esa mente universal y que se sintonizan en el momento justo y que nosotros ya hemos sido llevados a ese nivel en el que estamos listos para desprender la proverbial manzana del árbol. Si los extraterrestres están usando el registro akáshico para transmitir sabiduría que está moldeando el curso de la civilización humana, ¿qué se proponen? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta está implícita en una de las innovaciones más importantes del siglo XXI. San Francisco, 9 de enero de 2007. Cada cierto tiempo aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. En la conferencia anual Macworld, el cofundador de Apple, Steve Jobs, introdujo lo que pronto sería uno de los inventos más icónicos de la historia moderna. Queremos hacer un producto innovador que sea mucho más inteligente que cualquier celular que hayamos visto y que sea fácil de usar. Y lo llamaremos el iPhone. Con un diseño elegante y a través de un mercadeo perspicaz, el iPhone se vuelve una sensación. Se venderán 500 millones de unidades en los siguientes 7 años. Junto con el iPod, el iMac y la iPad, el ingenio de Jobs revoluciona la sociedad moderna. Los inventos de Steve Jobs cambiaron nuestras vidas significativamente, pues hizo que el acceso a la información pareciera más fácil, más directo y más realizable para quienes normalmente dirían, no sé cómo usar esto. Transformó cosas complejas como una computadora o un teléfono en objetos que las personas comunes y corrientes pudieran entender y usar, y cambió sus vidas. Pero al igual que Da Vinci, Tesla y Einstein, Jobs creía que la inspiración para sus inventos revolucionarios le venía gracias a algo tan profundamente simple como la meditación. El centro Zen de la montaña Tassajara en el Bosque Nacional Los Padres, en California, es el monasterio de budismo japonés más antiguo de Estados Unidos. Fue allí donde Jobs cree que, durante una profunda meditación, recibió la inspiración que transformó al mundo moderno. Steve Jobs encontró el budismo en los primeros años de su adultez y comprendió que para él la contemplación era un aspecto importante. Si vemos su vida en retrospectiva, no hay duda de que para él la introspección, el despejar la mente y darle un enfoque contemplativo a las cosas fueron trascendentales. Jobs creía que la meditación Zen le permitía calmar sus pensamientos para poder acceder a la fuente de inspiración que existía fuera de su cuerpo. Como Jobs lo describía, tu mente baja de velocidad y tienes un momento de amplitud tremendo. Ves mucho más de lo que podías ver antes. Pienso que lo que sucedía con él es que era muy hábil para acceder al estado de flujo de la conciencia. El estado de flujo es un estado alterado de la conciencia. Un estado de la conciencia en el cual todo el tiempo parece desvanecerse en el fondo. Percibes que eres uno con lo que creas. Es posible que la genialidad de Steve Jobs, además de revolucionar nuestra tecnología, también le haya dado a la humanidad un plano de cómo funciona la mente universal y cómo podemos alcanzar la iluminación a través de ella. ¿Acaso Jobs, con el iPhone, recreó inconscientemente, a menor escala, lo que ya existe en el universo?
una biblioteca de conocimientos colectivos con la cual todos los usuarios están contribuyendo? Y de ser así, ¿podría esta tecnología enseñarnos cómo acceder a ese gran depósito de conocimientos cósmicos llamado registro akáshico, el cual algunos científicos comienzan a creer existe alrededor de nosotros? La conciencia como tal podría ser un ser extraterrestre superior, al que accedemos tal y como lo hacemos al estar en línea. Uno dice, todo el conocimiento de Internet se encuentra dentro del teléfono inteligente o smartphone, pero uno accesa al Internet con tu smartphone. De la misma forma, quizás eso que llamamos mente inconsciente sea, de hecho, nuestra conexión a un dominio energético superior en el cual las semillas de la filosofía, de la física, de la matemática y las semillas de la verdadera naturaleza de la existencia humana están escondidas a la espera de aquellos que son lo suficientemente brillantes como para conectarse a estos grandes misterios cósmicos. Hay tantos psicólogos, filósofos, cognoscientíficos y neurocientíficos intentando responder la pregunta: ¿dónde existen estos pensamientos? ¿Dónde existen estas ideas? Si alguien ve mi cerebro, puede tener la idea de que estoy pensando algo, pero no sabrá lo que estoy pensando. No se puede explicar la naturaleza o la forma de esos pensamientos. La idea de hasta qué punto la mente y el cerebro son la misma cosa es ampliamente debatida. E intentar entender ese rico flujo de conciencia es una de las interrogantes más excitantes en el campo de la filosofía de la mente hoy en día. ¿Es posible que el cerebro actúe como receptor de la inteligencia cósmica que existe fuera de nuestro cuerpo físico? Y de ser así, ¿acaso esta llamada mente universal se comparte con otros seres en todo el universo? Nuestro cerebro realiza todas sus actividades naturales, pero nuestra mente está en otro lugar, en un sitio que no podemos determinar. Así que si nuestra mente es parte de esa mente universal, parece probable que estemos siendo bombardeados por toda clase de pensamientos extraterrestres y que no lo sepamos. Pero si todos estamos conectados a este tesoro de conocimiento universal, y los genios simplemente son aquellos a quienes se les ha permitido tener mayores revelaciones, ¿es posible que los extraterrestres estén guiándonos hacia el día en el que todo nos será revelado? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta podría revelarse al examinar una reciente tendencia de la inteligencia humana. ...20 de julio de 1969. Houston, permiso para aterrizar. Tiene permiso para aterrizar, 3000 pies. Cuando el módulo de alunizaje del Apolo 11 se posó sobre la superficie de la Luna, la humanidad dio un gran salto hacia una nueva era. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Genios como Wernher von Braun y otros científicos propulsaron a personas fuera del planeta Tierra por primera vez en los registros históricos. El evento marcó la cúspide de siglo y medio de una notable explosión de genialidad científica y tecnológica que el mundo nunca antes había visto. Desde el inicio del siglo XIX con la Revolución Industrial, los 2 últimos siglos han sido una época extraordinaria para la humanidad. En lo tecnológico pasamos de máquinas a vapor a motores eléctricos y luego a sistemas impulsados con energía nuclear. En lo científico, hemos descubierto cosas como el electromagnetismo, la relatividad, la mecánica cuántica y en nuestro día a día algo que parece tan insignificante como la teoría de los gérmenes de Pasteur produce los antibióticos. También está la anestesia. Son cambios enormes en la tecnología, la ciencia, la medicina y en lo cotidiano. Pero los científicos dicen que hay algo que se desarrolla tan rápido como la tecnología: la capacidad intelectual humana. Los estudios revelan un sorprendente incremento de 30 puntos en el coeficiente intelectual promedio en el último siglo.
Algunos científicos atribuyen esto a la mejora en la educación y la nutrición, pero otros creen que puede deberse a la evolución de nuestra conciencia y a la habilidad de acceder a nuestro genio interior. La cognición humana evoluciona continuamente, siempre cambia. La mayoría de estos cambios son sutiles y graduales. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que ocurre una mejora abrupta de la cognición humana. Esto nos motiva a decir que la revolución informática del siglo XX nos está llevando a otro salto de la cognición humana. Es posible que este curioso incremento en el coeficiente intelectual sea la evidencia de que la humanidad está avanzando lentamente hacia una nueva inteligencia colectiva. ¿Estamos todos en conjunto obteniendo gradualmente más acceso al conocimiento del universo? Y de ser así, ¿es posible que terminemos siendo capaces de fusionar el conocimiento colectivo humano con esta grandiosa mente galáctica para luego descubrir que los extraterrestres han estado guiándonos todo el tiempo? Durante los últimos 100 años hemos dado zancadas y pasos agigantados con los avances tecnológicos. Y yo creo que la razón del incremento de reportes y encuentros con alienígenas se debe a que cualquier sociedad extraterrestre que pudiera existir necesitaría estar al tanto de si una sociedad alcanza cierto nivel tecnológico. Nos preguntamos a dónde nos llevará esto y la respuesta parece ser que nos está llevando al nivel mental de los dioses, que vamos a pensar más como dioses y que tendremos habilidades parecidas a las de ellos luego de que nos conectemos a esta conciencia cósmica. Estos extraterrestres bien podrían estar dándonos las herramientas que necesitamos para que la evolución humana ocurra según lo esperado y nos guíen a lo largo de la considerable magnitud de nuestra evolución. Parece que como la humanidad progresa paso a paso y gana más y más conocimientos, muchos de ellos obtenidos de la mente universal, a la larga podríamos terminar creando una civilización tan desarrollada que estaremos listos para vernos cara a cara con los extraterrestres e interactuar con ellos como iguales, que es lo que creo que ellos quieren. ¿Qué inspira a los genios a tener grandes manifestaciones de creatividad? ¿Estaban en lo cierto los antiguos al pensar que algo fuera del cerebro es lo que produce una mente brillante? ¿Puede encontrarse la raíz de toda sabiduría en el registro akáshico? ¿Una mente universal a la que accedemos gracias a seres extraterrestres? Quizá no descubramos la verdad hasta que los genios impulsen a la humanidad a la verdadera iluminación. Y quizá solo hasta entonces estaremos listos para reunirnos con nuestros ancestros alienígenas.